Hola a todos, bienvenidos a el informativo de Rafael Páramo, este espacio que también es suyo. En esta ocasión vamos a comparar los primeros 100 días de gobierno de Calderón, de Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador. Comenzamos. El pasado 10 de marzo se cumplieron 100 días desde que el licenciado Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de la República, y hasta ese día, de acuerdo con una encuesta realizada por Consulta Mitofsky, al menos 6 de cada 10 mexicanos declaraban aprobatoria su administración. Con un 67.1% de aprobación, el gobierno de López Obrador supera en el mismo lapso de tiempo la calificación de sus antecesores, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, con 58.5 y 52.5 respectivamente. Es decir, una diferencia de casi 10 puntos. Pero bueno, más allá de la aceptación, hay muchos otros factores que valen la pena ser comparados. Por ejemplo, en sus primeros 100 días, Felipe de Jesús Calderón lidiaba con el título aún de espurio y con las protestas de fraude electoral, es decir, aquel histórico plantón de reforma donde más de 3 millones de personas tomaron en protesta una de las avenidas más importantes del país. Y no fue sino hasta el 10 de marzo del 2007 que su popularidad o legitimidad se disparó hasta el punto más elevado al anunciar la controversial noticia del combate a la inseguridad, es decir, lo que en los albores de la historia recordaremos como la guerra contra el narco. La fallida estrategia de guerra contra el narcotráfico, misma que más allá de combatir a los cárteles, sirvió también para que a través del miedo se desarticulara el tejido social, preparando un escenario para concesionar el 27% del territorio nacional a mineras canadienses y españolas. En estos primeros 100 días, el presidente Calderón ofreció un total de 10 conferencias de prensa. Por su parte, los primeros 100 días del presidente Enrique Peña Nieto llegaron acompañadas de la firma del Pacto por México y la polémica detención de Alvester Gordillo, además de frases como "vengo a transformar a México, no a administrar", cuando reiteró ante los medios de comunicación la urgencia de las reformas estructurales, mismas que más adelante delatarían los millonarios desvíos de las arcas de Pemex. Peña Nieto no dio conferencias de prensa y optó únicamente por hablar de manera discreta en eventos públicos. No se le daba bien eso de hablar en público. Y por último, Andrés Manuel López Obrador, que en 100 días de gobierno ha ofrecido ya 67 conferencias matutinas a representantes de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Las conferencias de prensa son una herramienta muy poderosa para informar a través de los medios de comunicación. Son un ejercicio de comunicación política poco usual y realmente poco explorado, pero que parece que llegó para quedarse. Ningún gobernante en los últimos años había tenido una sesión así de preguntas y respuestas a los medios de comunicación, y menos de manera diaria. Únicamente utilizaban a periodistas en foros armados, con locaciones elegantes, para a pierna cruzada contestar algunos cuestionamientos a modo por parte de los periodistas. Por otro lado, el presidente Obrador también ha utilizado transmisiones en vivo en redes sociales, así como videos para comunicar directamente a la ciudadanía. Como cuando se encontraba en el sureste mexicano, en el municipio de Comalcalco, conmemorando 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas chontales, donde a su vez, proponiendo el año 2021 como el año de la reconciliación histórica, demandó que tanto el Papa Francisco como el rey de España pidieran perdón por los atropellos cometidos en el periodo de la conquista. Y aunque efectivamente mucho ha cambiado la realidad política y social de México desde aquellos tiempos, este fenómeno desató un amplio debate acerca de las posturas que defendían la exigencia del perdón y el anacronismo del mismo. Incluso muchos detractores del presidente indicaron que ese perdón ya se había pedido de manera formal por allá de 1836. Si no saben cómo estuvo esa onda, estuvo más o menos así. En 1836 no estaba propiamente instituido el Estado mexicano, que no lo volvería a ser sino hasta la Constitución de 1957. Además, ¿con quién firmaron el perdón y en qué circunstancias? Estábamos perdiendo Texas y José Justo Corro solo cumplía un débil interinato de 1 año en el cargo presidencial. Vaya, es o pudo ser un acto simbólico de Estado, es decir, reivindicar el glorioso pasado indígena en el marco de los 500 años de la conquista española, aunque hace 500 años tampoco había Estado mexicano. Por otro lado, es claro que aquello que conocemos como indígena no ha tenido un lugar privilegiado en el desarrollo del Estado mexicano, aunque gran parte de la narrativa nacional se suscriba de un mito fundacional como el del águila y la serpiente. ¡Qué ironía! En el Estado mexicano contemporáneo, desde la Revolución Triunfante de 1917, surge la necesidad de formular un modelo cultural propio que conecte una realidad cultural plural en la que coexisten diversas colectividades, cada una de ellas con sus particulares de vida, pero eso sí, todas expresadas en un patrimonio cultural unificado en aquello que llamamos
lo muy mexicano. Es decir, asumir que todos los mexicanos conformamos un sistema social único que posee y decide sobre el acervo total de los recursos de la nación. Todo esto en función de un horizonte cultural que todos compartimos, que ordena y da sentido a la vida individual y colectiva. Pero vamos un poco más atrás. Al consumarse la independencia, el grupo criollo y mestizo pues asumieron el poder político e intentaron impulsar por primera vez un proyecto cultural que uniformara a la nueva nación, partiendo de la idea de que la unidad nacional estaba ligada al progreso y exigía una cultura única y uniforme. Entonces, ¿cuál cultura podría representar este carácter de lo nacional? Pues obviamente la del dominante, lo criollo, lo mestizo. Jamás podría haber sido las culturas indígenas, por favor, que además eran muchas y hablaban muy diferente y tenían sacrificios humanos, que para algunos sigue siendo algo más salvaje que los actos cometidos por la Santa Inquisición. Y es justo en este contexto en el que encontramos voces, curiosamente todas provenientes del antiguo régimen, diciendo que el reclamo de Andrés Manuel es algo totalmente anacrónico y fuera de contexto. Como si tener o ser rey no fuera ya de por sí de las cosas más anacrónicas de este planeta. En este sentido, el expresidente Vicente Fox Quesada, Fox, aquel que cobra hasta $25,000 por conferencia, 475,000 pesos. Él fue, al parecer, de los más indignados con la declaración de Andrés Manuel. Y obviamente pues expresó libremente sus opiniones en Twitter, sus carísimas opiniones en Twitter. Y cito: Obrador, y si mejor pides perdón por no cumplirle a México y Casa Real, te ofrezco una disculpa por nuestro presidente. Sus ideas no representan a la de todos los mexicanos. ¿No representan a todos los mexicanos? Tal vez está hablando de las lavadoras de 2 patas o de los mexicanos que hacen trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer. Ese es el mexicano para el antiguo régimen. Interesante, ¿no? Por otro lado, se puede notar que al menos mediáticamente es más interesante que tanto los medios como en las calles, los salones, las oficinas y demás espacios públicos se hable de temas como el impacto del fenómeno de Yalitza Aparicio, del perdón del rey de España y la Iglesia Católica, del desempeño del presidente de la República en cuanto al desarrollo de los pueblos originarios que conforman este país. Vaya, hablar públicamente de todo esto en lugar de los temas que aún nos intentan dar los medios tradicionales, como la pelea entre Alfredo Adame y Carlos Trejo. Si no estás al tanto, no te pierdes de nada, pero no se ayuda. Y eso, como dijimos en videos anteriores, se supone que era la superdemocratización de los medios, las nuevas alternativas para la audiencia. No. En fin, sí da gusto que poco a poco la agenda pública se aparte de la agenda que imponían los medios. Eso es todo por esta emisión. Recuerda, si te gustó y si quieres ayudar a este proyecto, no olvides compartirlo, darle me gusta y muchas gracias por su atención. Esto fue el informativo de Rafael Páramo. Hasta la próxima.